Bien, siempre juntos entonces vamos a retomar desde la página número 4, lo subimos ahí. Los primeros testimonios sobre María. Hablamos de que en Filipenses y en Romanos podemos encontrar algo importante. Ya habíamos mencionado la preexistencia y después cuando en Romanos 1 del 2 al 4 se trata la estirpe davídica y la filiación divina. Yo quisiera leer con ustedes lo que dice la carta a los Romanos del 1 al 3. Ven que están en letras cursivas más acentuadas. ¿Qué les parece si leemos juntos la palabra? Vamos. Acerca de su Hijo, nacido del linaje de David, según la carne, constituido Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por su resurrección entre los muertos. Por eso estas formulaciones de Filipenses y de Romanos en relación a la Virgen. Y la relevancia mariana en la carta a los Gálatas es muy importante. Pablo, digo acá en Gálatas 4, del 4 al 5, recuerda a la Madre de Jesús en Gálatas 4:4. Vamos juntos. Pero al llegar la plenitud de los tiempos, envió Dios a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley. Es decir, nacido de mujer. Es el primer testimonio mariano del Nuevo Testamento y destaca la maternidad de María como mujer mediadora de la encarnación del Hijo de Dios. Cristo es el punto omega. María es la mujer que lo reviste de nuestra carne y de nuestra sangre. Fundamental la maternidad divina de María. Hacemos como un jueguito, lo llamamos cultura religiosa. Yo pongo el Verán cuando uno hace preguntas que sale un ruidito, los segundos cuentan, ¿sí? ¿Existe un dogma de la Virgen o varios? Muy bien, no hubo que poner el relojito. Perfecto. ¿Cuántos hay? ¿Están todos seguros? Sí. ¿Sí o no? ¿Sí? Y hay uno que se llama, en relación a lo que estamos viendo, la maternidad de María. Perfecto. O sea que es dogma de fe. Muy bien. Teniendo en cuenta esto, entonces, la Madre del Señor es una maternidad divina. ¿Se acuerdan que hubo un concilio en Éfeso en el año 431? Justo había un sacerdote que se había rebelado contra la Virgen en la herejía nestoriana. Después, lo quiero decir no como explicando un dogma, ¿no? Pero ¿qué pasó? Ese sacerdote decía, pero es madre de Jesús, no es madre de Cristo. ¿Cuál es la diferencia? Al decir de Cristo, encierra la divinidad. La palabra Christos en griego es lo mismo que decir Emmanuel en hebreo. Es Dios con nosotros. Entonces, al decir Jesús, Jesús es un nombre histórico. En cambio, Jesucristo, como lo llama San Pablo tantas veces, Jesucristo, ahí hablamos de las dos naturalezas que se unen en la misma persona de Cristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Entonces la gente fue caminando en procesión hacia un santuario de la Virgen y ahí es donde nace la segunda parte del Ave María, porque la primera parte es el anuncio del ángel, alégrate María, llena de gracia, ¿no? Y la segunda, ¿cuál es? Santa María, se lo decimos, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Es muy importante sostener la divinidad se ha hecho hombre a través de las entrañas de María. Pero la Virgen no es madre
de un hombre solamente, es de todo Jesús. En Jesús está la naturaleza divina y humana. Esto queda entonces claro, ¿verdad? Por eso, ante el mundo, a veces hay conflictos con los hermanos separados, o sea, distintas corrientes evangélicas respecto de la Virgen. La maternidad divina es como que todavía no llegan a comprenderla. Seguimos adelante. Vamos a ver qué nos dice, entramos en los evangelios Marcos. ¿Cuántos evangelios tenemos? Bueno, los 3 primeros se llaman sinópticos. Sinópticos provienen de la palabra sinopsis. ¿Qué quiere decir sinopsis? Mirada de conjunto. ¿Por qué es una sinopsis? Porque en los evangelios, 3 evangelios primeros, se tratan temas en común, ¿no es cierto? Para hablar así en general, sin particularidades en este momento, se va a hablar de la infancia de Jesús, el desarrollo del ministerio de Jesús en la Transjordania, hasta llegar a la muerte y resurrección de Jesús. En cambio, el Evangelio de Juan es un evangelio que a la tarde lo vamos a ver, se llama mistagógico, porque acude a la mistagogía, que es el misterio de Cristo. Ya lo veremos en su momento. Entramos ahora en Marcos. Marcos es un evangelio que se usa mucho en la misión. ¿Por qué? Porque es un evangelio sencillo. Es un evangelio muy aplicable para evangelizar en cualquier parte del mundo. En cambio, Mateo, ya sabemos, dirige a quienes su mensaje. A judíos conversos. Entonces toca mucho el Antiguo Testamento para que se cumplan las Escrituras, como dice tal parte del Antiguo Testamento, porque son judíos que están empezando a tomar conciencia, ¿sí?, de lo que es la entrada al cristianismo. ¿Y Lucas a quién dirige el Evangelio? Muy bien, hablamos de un mundo pagano, ¿no es cierto?, donde no hay un patrimonio judaico. Entonces, en Marcos, que es simple, el Evangelio, ¿quiénes, formulo esta pregunta, forman la familia de Jesús? Esto se ve en Marcos 3, del 31 al 35. El pasaje en sí mismo, el versículo 35, recoge el dicho de Jesús y nos dice quiénes forman su familia. Se trata de, y subrayé, la familia escatológica, es decir, de aquella que existe a causa de la predicación del reino. Pertenecen a esta familia los que hacen la voluntad del Padre. Familia escatológica. ¿Estamos nosotros o no? Igualmente, me permito aclarar que esta palabra escatología. La escatología es una doctrina teológica que aborda todo lo concerniente a la eternidad, para decirlo en palabras sencillas y claras. La palabra escatología proviene del griego eschaton, que significa lo definitivo. Esta palabra es aplicada en otras ciencias, pero con sentidos totalmente contrarios, sobre todo en la psicología. ¿Hay psicólogos presentes entre nosotros? ¿No? Bueno, en teología, lo escatológico es lo que mira al futuro. Vamos a ver un ejemplo donde aparece la síntesis de la enseñanza de Cristo. En las bienaventuranzas. Muy bien. Bienaventurados los que acá tal cosa, porque allá tal otra. Ahí vemos la escatología. Esa es la diferencia que vamos a encontrar entre una mentalidad apocalíptica y una mentalidad escatológica. Los cristianos no tenemos mentalidad apocalíptica, porque el apocalipsis en la vida de un cristiano, en esa mentalidad, rechaza todo lo que se haga en la tierra. Cielos nuevos, tierras nuevas. Lo de aquí mucho no importa, y sí importa, importa. Bienaventurados los que aquí, porque allá. Nosotros hoy tenemos un encuentro. Bienaventurados. Bienaventurados quiere decir literalmente los felicito. O sea, felicita a Jesús a quienes, por ejemplo, recordamos alguna bienaventuranza en Mateo. En Mateo, ¿cuántas hay? 7. ¿Y en Lucas cuántas hay? 4.
No se preocupen, esto es para clarificar cosas, pero justamente por la dirección que tiene la orientación de cada evangelio. Pero en Mateo, vamos a recordar algunas. Bienaventurados los pobres de espíritu, en Mateo. En cambio, en Lucas va a decir bienaventurados los pobres, porque es un tema, hoy lo estuvo enseñando y desarrollando el padre César en la radio de la mañana, ¿no? Entonces, bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos serán el reino de los cielos, ¿no? Otra bienaventuranza, bienaventurados los que practican la justicia. Hoy hemos hablado del tema. Esto es una mentalidad escatológica, por eso digo que los que seguimos al Señor, en lugar de tener mentalidad apocalíptica, que lo del mundo no vale para nada, tenemos mentalidad escatológica. Todo lo que hacemos lo hacemos en función de la vida eterna. Acá sé que hay hermanas que son franciscanas, y hay franciscanos también, un padre franciscano que he visto hoy, hacia atrás. Santa Clara de Asís dice que tenemos que ver nuestra vida en la tierra y espejarla en el cielo, ¿no? O sea, cómo es en el cielo la vida que voy teniendo hoy. Si nosotros queremos resolver diciendo que tiene que ser perfecta, eso es utópico. Nuestra vida no es perfecta, pero es perfectible. Entonces, animémonos a seguir adelante. Nuestra vida es perfectible. ¿Qué hay que levantar en la vida para que la vida sea perfectible? Sobre todo los sentimientos de culpa. Vuelvo a decir, hay que levantar todo eso porque van quedando resabios en la historia. Por eso les propongo este término, revisión de vida. María, al ser inmácula, no necesitó revisar su vida. Ella actuó. Ella actuó y por eso es el modelo de imitación. Porque María actúa desde lo humano, como actuaría una persona que quiere realmente abrazar a Cristo. Retomamos ese concepto de que cuando estamos junto a Jesús, estamos también imitando a la Virgen, porque ella nos conduce a Jesús. Este lema de la Iglesia de tantos años, a Cristo por María. Entonces, hoy dijimos hace un rato que nuestra vida de salvación, nuestro camino de conversión, tiene que ser al igual que la historia de salvación, ascendente y progresivo. Mirar a la Virgen nos sirve. Hoy unas hermanas acá en el intervalo me hacían el comentario de lo que dije sobre la vía pulcritudinis. Conocer a María desde su afectividad, desde el silencio de María, desde el orden mental, desde la capacidad de observación, es una vía muy importante que nosotros podemos seguir. Bien, entonces, familia escatológica entró allí toda la Iglesia, en sus dos aspectos, institucionalmente y carismáticamente. Toda la Iglesia de Cristo es familia escatológica. Y nosotros vamos siendo peregrinos en esta tierra que también queremos abrazar y gozar un día de la resurrección. Pregunto, ¿todos creemos en la resurrección de los muertos? Sí, seguro, ¿no? Bueno, entonces tenemos esperanza. Una vez que se diluya todo esto, polvo eres y en polvo te convertirás. Recordamos el miércoles de ceniza. Después llega el momento de resucitar. ¿Quién es la única resucitada? La Virgen María. ¿Los santos están resucitados? No. Ellos aguardan como nosotros. Sin embargo, cuando una persona muere en alianza con Dios, también escucha. Por eso uno le pide a santos, les hablamos a los santos, no hablamos a una imagen o a la estatua, le hablamos al alma de un santo. Y los santos escuchan e interceden. María, al estar resucitada, también da esa convicción a que cada hijo que se acerca se sienta verdaderamente escuchado.
¿Saben? Cuando yo hice la especialidad de 3 años en teología espiritual, un formador mío, el principal, que es monje trapense, decía: cuando ustedes quieran consultar algo, siéntense en una mesa y recuerden que hay 3 lados. Jesús frente a uno. A la derecha de Jesús, María. Al lado, San José. Cuando quieran consultar, siéntense, imagínenselos a ellos y hagan la consulta que quieran. Si es por María, se la presentamos a Jesús por medio de la Virgen. Y los que son devotos de San José, por medio de la Virgen y San José. ¿San José está resucitado? No, ya vendrá ese día. En la eternidad no cuenta el tiempo, por eso el día de la resurrección no nos habremos dado cuenta cuándo fue que partimos a la casa de Dios. Bien, somos parte de esa familia. María es la abanderada de esta familia escatológica. Punto B. En el contexto de Marcos 3:20 al 25, el versículo 21 habla de los suyos. También se traduce como sus amigos o su familia. María está allí. Y viene una pregunta que la vamos a hacer juntos. ¿Qué les parece si la leemos para profundizarla? ¿Y qué hay acerca de los hermanos y de las hermanas de Jesús? Marcos 6:3. Mucha gente se pregunta, y si estaban los hermanos de Jesús, pero ¿quiénes son? Algunos dicen que Jesús tenía hermanos, vieron que todo esto es muy común, ¿no es cierto? Entonces acá, cuando estaba preparando estos escritos para nuestro encuentro, pensé que era oportuno el momento para dejarles por escrito estas cosas. Y escribo esto. Este contexto nombra a 4 hermanos de Jesús y hace mención de sus hermanas. Esta referencia a la parentela de Jesús adquirió significación mariana solo en siglos posteriores, al debatirse entre los cristianos si María había permanecido virgen después que naciera Jesús. El vocablo que se usa en la Biblia es adelphos, empleado por Marcos en 6:3. Denotaría normalmente hermano consanguíneo, hijo de una misma madre. Pero también es sabido que el término se emplea en el Nuevo Testamento para designar otras relaciones. O sea, las otras acepciones de adelphos son correligionario, como lo vemos en Romanos 9:3, vecino en Mateo 5, aunque son casos que no sirven para el asunto en cuestión. Más bien, aquí se trataría de un empleo en el sentido de hermanastro, según Marcos 6:17 al 18. Yo esto se los propongo, por eso les traje por escrito, es mi modalidad, presentar los temas por escrito, porque sé que cada uno de ustedes así va directamente a la Biblia, en sus casas, en sus grupos, los van a analizar, los van a leer y van a encontrar esto. Bien, en el Antiguo Testamento el término se emplea a veces con el sentido de pariente o deudo, de modo que el sentido lato del uso griego adelfo significa tanto hermano consanguíneo como pariente. Conocer esto es algo muy bueno. Entramos así ahora en Mateo. Lucas es quien nos va a llevar un poco más de tiempo. María en el Evangelio de Mateo. Así seguimos un orden cronológico. 3 puntos sintetizo dentro de este Evangelio. María y la concepción de Jesús. La concepción por obra del Espíritu Santo. Y luego la concepción virginal. Comenzamos con María y la concepción de Jesús. Si quieren subrayar, yo les propongo que tengan en cuenta esto, que en el anuncio del ángel hay 2 aspectos centrales. El primero, indica como causa del embarazo
caso, la acción del Espíritu. El Espíritu te cubrirá. Y el segundo, señala los deberes de José para con la madre y el hijo. Así que ha explicado que Jesús desciende de David al ser reconocido por José y que no es engendrado por José, sino por el Espíritu. ¿Hay algo imposible para Dios? No. Muy bien. Esto nos ayuda a aumentar nuestra fe. Ante los ojos humanos, la tendencia nuestra es racionalizar. Pero saben que hay cosas que son racionales y hay otras que son razonables. Las racionales son las que responden a la lógica. Las razonables son las que nos permiten trascender. Ahora, si viene esta pregunta, ¿cómo estamos seguros de que María tuvo a su Hijo por obra y gracia del Espíritu Santo? ¿A través de qué? De la fe. Muy bien, de la fe. Y si alguien viene y les dice, no, hay que ver si es así, ¿qué le dirían ustedes? Que es así. Y si le dicen, ¿por qué es así? Porque lo creo, ¿no? Muy bien. Y hay gente que dice, bueno, pero eso no es suficiente. Entonces tenemos un argumento fácil. Artigas, ¿podemos hablar de Artigas? ¿Vos creés en Artigas? Sí. ¿Fue un héroe? Sí. ¿Vos lo viste? ¿Le podemos decir? ¿Qué van a decir? No. Entonces, ¿cómo saben que existió? Y porque lo dice, esto lo dice la Biblia, ¿no? Pero ahí tenemos el argumento para demostrarle también a una persona que en la vida muchas veces empleamos un acto de fe sin ser tan racionales. Entonces, también un elemento para poder hablar un poquito más de este tema con la gente que nos rodea. Esta comparación es catequística, pero sirve para ayudarnos. La concepción por obra del Espíritu Santo. La idea de que Dios engendra o reconoce a Jesús por Hijo y el papel del Espíritu Santo en esta concepción aparece en otros lugares del Nuevo Testamento. En este sentido, la lectura que hace la primitiva comunidad del acontecimiento de la resurrección es central. En Hechos 13 se afirma la resurrección como acto por el cual es engendrado Jesús. Y la concepción virginal, a favor de este argumento, siempre acudamos a Isaías 7:14. Habla de una betulá, una virgen. Es un término que aparece por única vez en hebreo. ¿Sí? Nosotros que estamos en el camino ya tenemos claro por qué creemos en todos los dogmas, ¿o no? Hoy mencionamos la maternidad de María. ¿Recuerdan el nombre de otros dogmas? Más fuerte. La Inmaculada Concepción, la Asunción, muy bien, o María definitivamente glorificada, se llama la Asunción, que tiene que ver con la eternidad, nuestra vida en el futuro. ¿Y cuál faltaría? ¿Cuál? La perpetua virginidad de María. No me llega bien el sonido. La perpetua virginidad de María. La virginidad de María, muy bien. ¿Quién lo dijo? Muy bien, muy bien. Ahí está. Bien, muy bien. Bueno, así que ahora entramos en Lucas y Hechos, ¿sí? María en el Evangelio de Lucas y Hechos. Sabemos que el autor de Hechos de los Apóstoles, ¿quién es? Lucas. Por eso decimos en Lucas y en Hechos. El material mariano de Lucas es más abundante que el de ningún otro autor neotestamentario. Por eso escribió un poco más. Naturalmente, el interés lucano en temas como la universalidad del plan de salvación, el puesto especial de las mujeres, la bienaventuranza
de los pobres, la atmósfera de oración que recorre el Evangelio y la alegría del perdón misericordioso de Dios son una tonalidad particular a su teología sobre María. Entonces, vamos a comenzar a desglosar un poco estos 6 elementos que aquí señalo. Comenzamos por María en el relato del nacimiento. Para comprender el significado de la Anunciación, conviene exponer los patrones típicos del anuncio angélico, cuyo modelo ya aparece en el Antiguo Testamento. Acá doy las citas de Génesis 17, Jueces 13, Éxodo 3 y Jueces 6. Y se reitera en el Nuevo Testamento con Lucas 2 y Mateo 1. El esquema que se sigue en estos casos es esto. Yo lo dividí en 5 puntos. Aparición de un ángel. Reacción de temor que suscita la réplica "no temas". El anuncio del nacimiento de un hijo. La objeción del destinatario. ¿Cómo puede ser esto? Y una señal que confirma la acción o promesa de Dios. Como se ve con claridad, el díptico, sea Lucas 1 y 2, se construye sobre este formato veterotestamentario. Por un lado, la Anunciación. Específicamente al referirnos al anuncio de María, el término llena de gracias, que es charitomene, es voz pasiva del participio pasado del verbo charitu, que significa otorgar gracia, ser favorable, bendecir. Esto donde aparece, también aparece en la carta a los Efesios, capítulo 1, versículo 6. Ser agraciada es explicado por Lucas en la expresión "has hallado gracia delante de Dios", en el sentido de posesión personal de gracias y privilegios que María halla en Dios. Estamos usando mucho en este Evangelio el término gracia. Catequísticamente, si tenemos que asomar una definición, ¿hay catequistas presentes? ¿Sí? Levanten las manos, pero no les voy a preguntar directamente a ustedes. Muy bien, a todos. Cuando enseñamos qué es la gracia, ¿qué decimos que es la gracia? ¿Qué es la gracia de Dios? Amistad, ¿qué más? Un don de Dios. ¿Qué más es la gracia? Una bendición de Dios. Ven que se desprenden distintas palabras. Yo voy a explicarles teológicamente en breve qué es la gracia, porque si uno no entiende teológicamente qué es la gracia, no puede entender este manejo de la gracia de Dios. Has hallado gracia, María, delante de Dios. Es necesario conocer la terminología. Miren, no se asusten. ¿Está bien que se lo diga? Les doy la definición, la pueden anotar, no va a llevar nadie un renglón, pero tiene palabras que necesito explicar. La gracia es inhabitación trinitaria con carácter hipostático en el creyente. Por eso es que no se asusten, porque hay términos que tal vez no manejamos tanto. Inhabitación. Sí, inhabitación trinitaria con carácter hipostático en el creyente. No se asusten que vamos a saber todo lo que significa. Ahí va. La palabra inhabitación, uno dice, bueno, literalmente inhabitación quiere decir que algo habita en mí. Pero en teología está sustentada por dos términos: habere y haberis, voz activa, voz pasiva. Quiere decir, yo habito y yo soy habitado por.
Cuando se define a grandes rasgos qué es la gracia, también se dice en una de las definiciones que la gracia es un encuentro de voluntades. La voluntad divina se encuentra con la voluntad humana. ¿Qué quiere decir? Cuando nosotros manejamos la gracia como algo que viene de lo alto, sin nuestra participación, no estamos hablando subjetivamente de la gracia de Dios. La gracia de Dios requiere el consentimiento de uno. Recuerden que Dios no avasalla la libertad. Si hablamos de los dones, sí, claro, los dones vienen todos de Dios. En los carismas tenemos que colaborar con esa llama del Espíritu y cada uno tendrá o su carisma bíblicamente definido o una cualidad espiritual. Por ejemplo, la amabilidad es algo que a veces califica a ciertas personas. Uno dice, qué amable es esta persona. A veces decimos la educación, qué educada es esta persona. A veces decimos, qué buen trato que tiene. Es una persona que tiene buen trato, y lo tiene con todos. Otros tienen la sonrisa. Son gente que donde están sonríen, que hace tanto bien en la situación que se vive en el mundo, ¿no? Ya lo tienen incorporado. No es un carisma descrito en las Sagradas Escrituras, pero es una cualidad espiritual, pertenece al Espíritu Santo. Ahora, subjetivamente, cuando nosotros decimos, a mí me interesa estar en gracia, hoy dijimos que en vez de gracia usamos bíblicamente alianza. Quiero estar en alianza con Dios, quiero mantener mi llama encendida, quiero esa alianza, me hace bien estar con mi autor, creador y consumador de mi historia y de la historia total. Entonces recuerden, Dios puede querer venir a mí porque invita a todos y nosotros podemos hacer esto, hoy no por esto, mañana no por aquello. Dice San Pablo en la segunda carta a los Corintios, capítulo 12, muy a gusto presumo de la debilidad que habita en mí, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Qué es ser débil? ¿No servir para nada? No. En el lenguaje paulino, ser débil es tomar conciencia de nuestros límites. Algunos tenemos, según las circunstancias, vuelvo a decir, más límites acá. A veces hay más límites acá. Y a veces hay límites que son físicos. Muy a gusto presumo de mi debilidad. Sin embargo, ¿qué es lo que habita? El Señor me dijo, agrega San Pablo, Pablo, te basta mi gracia para que triunfe sobre tu debilidad. Y gracia se interpreta en esa traducción también como poder. Por eso digo, la inhabitación significa Dios quiere venir a mí, la iniciativa siempre es divina, el hombre responde a esa iniciativa y responder significa tener madurez de esto que estamos haciendo. Si uno no responde diariamente a Dios, a su Evangelio, podemos caer en una minimización de la gracia. Cuando éramos chiquitos, en catequesis nos decían, mirá que cuando pecás, perdés la gracia. Cuando somos más jóvenes, se van atisbando otros elementos. Cuando pasamos la edad de la adolescencia, que psicológicamente se extendió en los últimos 20 años hasta los 34 años, es importante saberlo, entramos ahí en un camino adulto y nos damos cuenta que nuestra condición es ser pecadores. Al ser condición, es un estado que tenemos. Y gracias a poder estar en la gracia de Dios, en esa comunión con Él, es que nosotros vamos superándonos, vamos corrigiéndonos, vamos ordenándonos. No obstante, frente a esto, no faltó quienes me preguntaron, yo no puedo superar tal cosa. Por ejemplo, la ira. Hoy en día se sabe que genéticamente una persona puede ser iracunda. La gente a veces se acerca a la espiritualidad, modera la ira. ¿Por
presencia misma de Dios modera a los iracundos y notan esa conversión. Liberar todo lo que es genético no se libera nunca. Eso nos va a acompañar durante toda la vida. Antes, claro, de estas cosas no se hablaba. Entonces era, vos no estás en gracia porque no querés. Vos no seguís, todo era porque querés o no querés, querés y no querés. Y la gente encima le decía esto a quienes tienen que luchar contra su propia naturaleza. Pésimos. Por eso digo, somos circunstanciales, conozcamos a las personas, no hablemos de parte de Dios si no sabemos lo que decimos. Necesitamos siempre gozar de la presencia de Dios. O sea, pecador mi madre me engendró. ¿No dice así el Salmo 50? Miserere. Pecador mi madre me engendró. Entonces, estamos constantemente propensos al pecado. El Papa Francisco, ya desde el inicio del pontificado, ¿qué hizo? Ante todas las cámaras dentro de la Basílica de San Pedro, se arrodilló en un confesionario que iba a confesarse. Para dar el ejemplo desde el Papa para atrás, todos tenemos esta necesidad, porque no dejamos de ser pecadores. Entonces ahí sí entendemos mejor lo de Romanos 8, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. No tenemos que temer. Recién hablábamos con unas hermanas por acá, hermanas en la fe, digo, no solo religiosas, y decían una hermana, yo a veces no sé cómo hacer con tal cosa. Entonces digo, ¿sabés qué te conviene hacer? Dejar tu yo, en vez de estar adelante, esto me limita, ponerlo atrás tuyo. Ves solamente a Cristo y sería avanzando. Porque si uno ve la propia debilidad y lucha contra esa debilidad constantemente, y Cristo no está delante de nosotros, el Evangelio va a estar siempre atrás. No, es al revés. Mis debilidades van a estar acá conmigo, son propias de mi condición de pecador, pero Cristo va a estar adelante. Y lo que va a importarme es, Maestro, ¿dónde habitas? Venid y lo veréis. Recuerden que Jesús el Señor es altamente subyugante. Jesús nos va siguiendo, nos sigue y nos seduce. Nos va seduciendo en la vida, nos va seduciendo. En el despacho del Padre César vi que tienen la frase de Jeremías 27. Me sedujiste, Señor, y yo me dejé seducir. ¿Ven? Me sedujiste y yo me dejé. En la gracia pasa esto. Porque si Dios no nos atrae, no nos seduce, ¿quién nos puede seducir? Es una seducción amorosa y tierna, donde quiere rescatar a su hijo. Entonces, la inhabitación, que quede claro que es, Dios sale a mi encuentro, pero yo le respondo al Señor. ¿Desde dónde? Desde mi vulnerabilidad. Dios sabe que no somos ángeles, nosotros somos personas, y siempre dentro de los límites de una persona vamos tratando de escuchar la voz de Dios. Todos conocen el Concilio Vaticano II, han podido leer algunos fragmentos, ¿verdad? En Gaudium et Spes, Gozos y Esperanzas, que es un documento, en el punto 16 se dice que la conciencia religiosa, la que tenemos nosotros, consiste en escuchar la voz de Dios. Esas son las palabras del concilio. Escuchar la voz de Dios, ¿qué significa? Rosa, María, Edgardo, Pedro, vení hacia mí, yo voy hacia vos. Ah, Señor, lo que pasa es que vení hacia mí. ¿Recuerdan a aquel escriba en Mateo capítulo 8 que le dice, bueno, yo te sigo, Señor, pero deja que vaya primero a enterrar a mi padre? Y Jesús le respondió, dejad que los muertos entierren a sus muertos. Lógicamente, que un muerto no sale de la tumba para enterrar a otro. Entonces, ¿qué quiere decir Jesús? Seguime incondicionalmente, no me pongas obstáculos. Entonces Jesús me dice, yo quiero que seas santo. Y si esa palabra, la santidad, estaba demasiado arriba, empecemos a bajarla porque es para nosotros. Yo te quiero santo. Siempre nuestra moral cristiana es teleológica. Teleológica quiere decir que persigue una finalidad. ¿Cuál es?
llegar a ser. El Señor nos da tiempo, no nos apura, no nos sofoca, no nos seduce. Es un trabajo amoroso que brota de la misma esencia de Dios. Dios es amor, lo revela la primera carta de Juan, ¿verdad? Él va haciendo una seducción con cada alma. El tema es si uno se dispone a la seducción, porque es un enamoramiento que vamos teniendo del Señor. Cuando uno ama, se dona. Cuando uno ama a Cristo, se dona a Cristo. Lo va a ver en el más necesitado, como lo va a ver en plena Eucaristía, como lo va a ver en su oración personal, como lo va a ver a través de los mandamientos, como lo va a ver a través de todas las bienaventuranzas. Es un llegar a ser. El Señor nos dice, ya tenés que ser, si no, lleguen a ser. Lleguen a ser. Sean Dios como el Padre Celestial. María permanentemente estuvo en comunión con Dios, por eso es prototipo. Prototipo es un modelo para nosotros la Virgen. Entonces vamos entendiendo el concepto de inhabitación. ¿Por qué es inhabitación trinitaria la gracia de Dios? Porque el Padre nos quiere donar lo propio, su amor. Tanto amó Dios al mundo que le envió a su Hijo. ¿Qué hace su Hijo, nuestro Señor? ¿Qué hace? Nos redime. O sea, ¿qué hace? Nos cura, nos libera, nos ordena la vida el Evangelio. ¿Y el Espíritu Santo qué hace? Nosotros habitualmente decimos nos santifica. Santificar es completarse en Cristo. ¿A través de qué? Tenemos muchos medios. Principalmente los santos amaron la Eucaristía, ¿sí? Nosotros tenemos nuestra vida de oración personal, nuestra vida de oración comunitaria, nuestras asambleas litúrgicas, en la misa tenemos el servicio a los demás. Amame. El Espíritu Santo nos permite ser audaces. Si no fuera por el Espíritu que mora en nosotros, tampoco nos atreveríamos a dar un paso. Porque el mundo es muy centrípeto, el mundo te quiere atrapar. Y vos, para no ser del mundo, como dijo él, mi reino no es de este mundo, como ustedes tampoco son del mundo, necesitamos volver siempre nuestra mirada a Dios. La carta a los Hebreos 12:2 dice, fija tu mirada en el Señor. De este modo no nos confundimos, de este modo crecemos. Se da una inhabitación trinitaria. Con carácter hipostático, ¿qué quiere decir? Se los explico en palabras muy simples, lo que es la hipóstasis. Dios perpetra el alma de una persona y desde ahí toda su vida. Es decir, ya Dios no está fuera de mí, sino que Dios está en mí. Por eso San Pablo en la carta a los Gálatas 2:20 dice, en Él vivimos, nos movemos y existimos. Fíjense la hipóstasis que hay, la fusión que hay cuando una persona está en gracia de Dios conscientemente. Inhabitación trinitaria con carácter hipostático en el creyente, porque no hay gracia si uno no es creyente. Es fundamental aumentar nuestra fe y tener lo que se llama en espiritualidad la experiencia de mendicidad. Mendicidad, Señor, soy tu mendigo. Aumenta nuestra fe. Todos los días tenemos que pedirle que aumente el don, porque gracias a ese don, María ha podido hacer lo que hizo. Los santos han podido hacer lo que hicieron. Nosotros, mínimamente, vamos haciendo también cosas que hasta para nosotros son extrañas o misteriosas o raras, que las traducimos en la vida pastoral como asombrosas, cosas asombrosas, porque Dios se manifiesta principalmente con el asombro. Así nos va llevando Él la vida, Él nos conduce. Yo soy el buen pastor, yo soy la puerta, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Él, dice la carta a los Colosenses, todo fue creado por Él y para Él. Por eso nos redime.
Todo fue creado por Él y para Él. Todo para Él. Y María, como enseña el Papa Juan Pablo II en Redemptoris Mater, es quien nos acerca a Jesús. Entonces, prescindir de la presencia de María es prescindir de la gracia, es ignorar el plan que Dios trazó de salvación para los cristianos. De ahí en más a Cristo con María. ¿Se comprende? Fundamental entender esto para comprender un poco más esto que aquí estoy consignando respecto de la gracia de Dios. Has hallado gracia delante de Dios. Nosotros también hallamos gracia delante de Dios, siempre y cuando compartamos espacios de gracia. Este es un espacio de gracia. Estamos hablando del Señor y de su Madre. Los sacramentos son espacios de gracia. Escuchar un programa donde se reflexiona la vida a la luz de la fe es un espacio de gracia. Hacer un curso es un espacio de gracia. Servir al más necesitado, donde la derecha no sepa lo que hace la izquierda, es un espacio de gracia. Miren, les voy a contar esta anécdota porque a veces me gusta a mí entrelazar y veo que son iluminativas a través de los años. Un día en una radio de Buenos Aires, no en mis programas, sino en otros programas que me han invitado y me invitan, me pidieron dar 5 programas sobre la reconciliación y la penitencia. ¿Se acuerdan de ese documento del Papa Juan Pablo II? Reconciliatio et penitencia, ¿no? Bueno, donde se habla de la reorganización de nuestra vida. Entonces iba hablando. De repente, en el segundo programa, me dice la persona que atiende el teléfono, los llamados de la gente: Claudio, hay un sacerdote que quiere hablar con vos. Le digo, bueno, decide que ahora estoy en el aire, porque ya tenemos que salir al aire nuevamente. Si por favor me llama después del programa. Pero uno cuando atiende por teléfono está con 8 oídos, porque uno no sabe si es un engaño o es... Ustedes vieron cómo es esto, ¿no? Como detrás de las redes. Pero en el léxico, en la forma de hablar, en los términos, entre todos los que estamos en la vida entregada a Dios, nos conocemos, nos damos cuenta. Hay un léxico, hay una terminología que es propia de un sacerdote. Entonces, bueno, acordamos, sintetizo, encontrarnos en mi casa. Él llegó, un hombre, supongamos, unos 10 años mayor que yo. En su momento, esto pasó hace 15 años, 14 años más o menos. Entonces hablamos y él lloró muchísimo, se descargó muchísimo. Yo todavía no sabía el motivo por el cual él lloraba. Entonces, en el relato, en un momento me dice: yo duermo cuando los muertos me dejan. Yo hice silencio porque tenía que analizar. ¿Esta oración se comprende fácilmente? No. Lógicamente, como dirían ustedes, como cuando los muertos te dejan. Sí, tuvo un problema muy importante y la congregación no lo echó para nada, porque no era como para echarlo, pero lo dejó a un lado. No tenía ninguna suspensión, pero él estaba sin ejercer el ministerio. Entonces una señora feligresa era la encargada de una casa de velatorios. Y cuando no había velatorios, juntaba 2 sillones y dormía en un colchón. Fíjense hasta qué situación se puede llegar. Hablamos. Lo que forma parte del secreto de conciencia, lógicamente, no es lo oportuno para decir. Pero la cuestión es que él estaba muy enfermo con diabetes. Después yo lo estuve acompañando en el hospital, pero yo me encontré con un sacerdote de la curia y le planteé el caso. El sacerdote me decía: yo me siento un desgraciado. ¿Qué sería desgraciado?
que no se siente en alianza con Dios. Hablábamos hondamente, cuento lo contable, lo compartible. Entonces se llamó al superior provincial de esa congregación y lo volvieron a incorporar, así como les digo, con esta facilidad. Pero justo las hermanas que cuidan a padres de sacerdotes decidieron tenerlo a él como capellán. Él volvió a retomar su ministerio y cuando él retoma su ministerio, le tuvieron que cortar una pierna, yo lo acompañé, y después en sillón de ruedas, las religiosas fueron realmente hermanas desde las entrañas, Lo animaron, lo acompañaron, él confesaba, había noviciado él también, iba a la gente, celebraba misa todos los días. Y él me dice, volví a estar en gracia de Dios. Yo fui un instrumento para tratar de reivindicar esta situación, simplemente. Pero era al principio que me había dicho, me siento un desgraciado. Cuando vuelve a ejercer su ministerio, fíjense cómo amaba el sacerdocio, él dijo, ahora siento que estoy en gracia de Dios. O sea, que estar en gracia es estar en una buena comunión con Dios, diáfana, sin asperezas, desde la sencillez. Cuando le dije a él, cada uno es como es, ninguno de nosotros somos perfectos. Dios te acepta a vos como me acepta a mí, como hijos. Encima somos hijos en el Hijo, somos redimidos. No deseches esta oportunidad de seguir estando en alianza con Dios. Él hizo su proceso. Bueno, al tiempito me enteré que ya el Señor los llamó al cielo. Pero también él murió sabiendo a ciencia plena que estaba en gracia de Dios. Y con esto quiero terminar. María tenía la certeza de la alianza con su Hijo. Por eso se la llama la discípula incondicional. Ojalá que nosotros, a imitación de María, también seamos incondicionales de acá hasta que nos llame el Señor a su presencia. Así sea. Amén. Vamos a retomar el tercer momento formativo sobre la jornada de hoy. A veces es única oportunidad escuchar acerca de la Virgen en las Sagradas Escrituras, porque no son temas que se dan a menudo ni se comparten. Yo cuando me puse a elaborar este tema y lo escribí en mi computadora, se lo quise mandar aquí al Padre César para hacer copias y que toda la gente tenga, porque dice, esto ¿dónde lo van a volver a encontrar? Pueden encontrar una parte, otro aspecto, pero no la síntesis, porque la síntesis es algo que cuesta mucho generar, formar y que llegue para nosotros. Por eso hay cosas que escribí en letras cursivas, otras están más acentuadas, para que ustedes pongan su mirada en determinadas cosas. Y no escatimé con las citas bíblicas. Dije, es el mes de la Biblia, es un encuentro bíblico y ahora más tenemos todo fundamentado. Por eso guárdenlo mucho esto, porque cada vez que lo tengan que fundamentar para reflexionar ustedes mismos sobre la Virgen, esto va a ser de gran ayuda para ustedes, de gran ayuda. Bien, echamos una mirada solo a los temas centrales para terminar lo de Lucas y ya pasamos enseguida a Juan. Vamos a la página número 7. Hice el comentario sobre la Anunciación. Ven que voy escribiendo todo en forma concatenada. Terminamos ahí con 26-39 y ya la Visitación y el Magnificat con el 39 arrancó hasta el 56. Bendita eres entre las mujeres. Bendita. Esa es la voz del ángel. Y les puse la expresión dirigida a mujeres famosas de la historia israelita en el Antiguo Testamento,
al colaborar en la liberación del pueblo de Dios en situaciones de peligro. Mujer. La palabra mujer es un término que el Señor utiliza para devolver la dignidad a alguien si se equivocó. Por ejemplo, la mujer adúltera que aparece en Juan 8. Mujer, ¿dónde están tus acusadores? A través de esa palabra mujer, el Señor dignifica a una mujer, porque en esa época no se llamaba mujer. La mujer, ante la sociedad machista, ha quedado, y en algunas sociedades actualmente, muy relegada. Por eso el Señor lo primero que hizo con la mujer adúltera es decirle mujer. Le devuelve la dignidad de inmediato. Es dignidad porque se utiliza para aquellas damas que en la historia de la Biblia también fueron llamadas mujer. Y más adelante en el anuncio, 4 renglones más abajo, bendito Eurocúmenos es el fruto de tu vientre. También tiene eco veterotestamentario en la promesa hecha por Moisés a Israel, obediente a la voz de Dios. María, al igual que en esa promesa de Moisés, es obediente a la voz de Dios, solo a la voz, sin razonamientos, porque ahí no había razonamientos. El Espíritu Santo te cubrirá con su luz, y María dice, hágase en mí según tu palabra. Esa aceptación desde la convicción que María nos demuestra. Por eso cuando tengan algún momento desafiante en sus vidas, tristeza, angustia, desazón, incomprensión, preocupación, miedos, dudas, siempre díganle al Señor, Señor, desde el sí de María acudo a vos para que me liberes o me orientes. El sí de María tiene muchísima fuerza en la oración. Entonces, ubicarnos en el sí de María para remitirnos a Dios es lanzarnos desde un lugar muy apropiado para la vida del orante, desde el sí de María. Y acá agregué que esta bendición es apropiada para María, quien ha demostrado obediencia a la palabra de Dios. Igual que Moisés, en otro contexto, obediente a la voz de Dios, María, obediente a la palabra de Dios. Viene el desarrollo de la Magnífica, que es tan rico por todo lo que contiene. Todos conocemos el Magnífica, y María, al igual que su hijo, quiero señalar en el Magnífica, pone de manifiesto algo que luego San Pablo es quien lo saca en evidencia. Me refiero al pecado. San Pablo dice, el pecado madre es la impiedad. ¿Qué es la impiedad? La impiedad es la falta de glorificación a Dios. Los dos textos que sostienen esta enseñanza, uno es el Padre Nuestro, en el Evangelio de San Mateo, Padre, santificado sea tu nombre. Luego María en el Magnífica, mi alma alaba. Se utiliza el término terúa, que es alabanza. Mi alma alaba la grandeza del Señor. Y sí, al decir verdad, cuando uno baja la alabanza, tiene más tendencias a pecar. La alabanza es una oración que tiene múltiples propiedades. Para nosotros, los hermanos católicos, la alabanza por antonomasia es la Santa Misa, porque es el mismo Cristo sumo sacerdote que se entrega al Padre por nosotros. Todo honor y toda gloria por los
los siglos de los siglos. Amén. Recordemos, una persona que incrementa su oración de alabanza va siempre a tener a disposición la amistad con Dios. O sea, esa alianza se va a apelmazar más a medida que nosotros seamos más orantes en alabanza. Si bien la petición y el agradecimiento están lícitamente homologados en la Biblia, sobre todo en el Nuevo Testamento, la alabanza es algo que no tiene que pasar por alto en nosotros. Por eso Pablo dice, el pecado madre es la impiedad. María acá lo primero que hace, al igual que su hijo cuando enseña el Padre Nuestro, santifica el nombre de Dios. Santificado sea tu nombre. Sabemos que esto no es una formulación, porque uno alaba a Dios con toda su vida. Sin embargo, no se puede dejar de decir que uno ante Dios tiene que sacar de sus labios una alabanza que condiga con toda la entrega de vida que constantemente estamos haciendo con Dios. Porque al decir verdad, ¿quién de nosotros no tiene su propio desafío? Todos tenemos desafíos en la vida, positivos y negativos. ¿Se acuerdan aquellas palabras? ¿Quieres ser mi discípulo? Toma tu cruz de cada día, luego ven y sígueme. La cruz es el desafío. Pero Jesús dice de cada día, no de esta semana o de este mes, de cada día. Toma tu cruz, toma tu desafío. Sabiendo que, como nos aporta San Pablo en primera carta a los Corintios 1:18, la cruz es fuerza de Dios. Por eso decimos que por la cruz a la luz. La cruz es fuerza de Dios. Entonces la invitación a los desafíos, María los tuvo cada día, pero cada día le brindó a Dios una alabanza, con toda su vida, actitudinalmente, junto con la oración que no se debe anular jamás. Quiero decir en palabras simples que la oración de alabanza tiene que ir acompañada de una vida de entrega a Dios. No hay alabanza si no hay entrega. Y uno entrega lo que tiene, la paciencia, la tolerancia, lo que puede dar a otros. A veces es dinero, a veces es sabiduría, a veces es consuelo, a veces es aliento. Hay entrega. Ven que cada día podemos entregar cosas a imitación de María. Ese es mi comentario, digamos, hoy en relación al Magnificat. Otro punto, en la página 8, el nacimiento y la infancia de Jesús y de Juan el Bautista. Otro, la concepción virginal de la Virgen. Otro, la respuesta de María, hágase en mí. Y acá sí digo unas palabras. María es la primera que escuchó el Evangelio, aspecto que se completa en Lucas 8, al mostrar como ideal de discípulo a aquel que sabe oír la palabra de Dios y ejecutarla. He aquí la esclava, retoma la descripción de la madre de Samuel, pero María es más que una santa del Antiguo Testamento. ¿Lo decimos juntos? María es la primera discípula cristiana. Otro tema que trata Lucas es María y la primera comunidad. Acá tenemos para que cada uno en sus casas puedan profundizarlo más con todas las citas que les aporto. Hasta que ahora sí vamos a entrar en el Evangelio de Juan. Yo tengo en cuenta que después de comer viene el sueñito y cosas así. Entonces, sí, realmente que sea así. Vamos a decir algunas palabras. El Evangelio de Juan, yo les decía, es un evangelio mistagógico. ¿Por qué es necesario acotar estas cosas? Porque cada vez, como ustedes lo verán con su gente, sus pastores, sus formadores, cada vez que uno ingresa a la Biblia, tiene que saber qué terreno está pisando.
O sea, si yo entro en Marcos tengo que saber de qué trata para después entender cómo se mueve el Evangelio. Lo mismo en Mateo, lo mismo en Lucas. Y cuando entro en Juan, también tengo que saber en qué consiste el mensaje de este Evangelio, ¿no? Decías mistagógico proviene de mistagogía. La mistagogía lo que hace es estudiar el misterio. Por eso hay mucha revelación de la Trinidad, mucha actuación del Espíritu Santo en el Evangelio de San Juan. Seguimos aquí entonces. Como autor más tardío del Nuevo Testamento, Juan transmite una de las reflexiones más duras acerca de la persona y la misión del Salvador. Puede verse ya una alusión a María en el prólogo del Evangelio. Ahí lo cito, 1:13, si se admite la lectura de este versículo en singular. Luego, en el capítulo 6, versículo 42, se recoge el siguiente comentario de los judíos. ¿Lo leemos juntos? ¿No es este el hijo de José, cuyo padre y cuya madre nosotros conocemos? ¿Cómo dice ahora he bajado del cielo? Y aclaro que los dos pasajes marianos clásicos del cuarto evangelio son, estos para que ubiquen a María en Juan. Por un lado, las bodas de Caná, 2:1-12. Y por otro, la escena del Calvario, en Juan 19, 25 al 27. Completo esto y enseguida explico la diferencia entre milagros y signos. Dos episodios estrechamente relacionados, ya que se apelan mutuamente como si fueran una gran inclusión. Se recuerda además que cada uno de ellos se inscribe dentro del Evangelio de los signos y del Evangelio de la hora. Dos nombres muy importantes. El Evangelio de los signos abarca capítulos 1 hasta el 12 y a partir del 13 hasta el 21 el Evangelio de la hora. Saben que en Juan siempre mi hora no ha llegado, como las bodas de Caná están en el capítulo 2, mi hora no ha llegado. A partir del capítulo 13, porque ha llegado la hora en que el Hijo de Dios, pues ha llegado la hora. Hasta el 12, todo lo que pasa no ha llegado la hora. ¿Y la hora de qué? De revelarse como Dios. Les decía, en Juan no hay milagros. Los milagros están en los evangelios sinópticos. Porque, ¿qué es un milagro? Un milagro es una acción taumatúrgica. Jesús es taumatúrgico. Hace y deshace. No puede caminar, sana esa persona, la pone de pie y el paralítico camina. Ciegos de nacimiento. No personas que perdieron la visión, sino también de nacimiento les da la vista. Tráiganme panes y peces, forma canastas. Todos los milagros consisten en hacer y deshacer. Solo Dios lo puede hacer. Por eso se lo llama taumaturgo. Ahora, ¿qué son los signos? Los signos son una especie de milagros, pero que terminan con una metáfora. La palabra metáfora deriva del griego. Fero quiere decir llevar, meta, más allá. Entonces, metáfora es llevar más allá. ¿A dónde nos lleva el texto? Cuando nosotros, ejemplo, acabo de mencionar las canastas, en Tabga, multiplica los panes y peces, lo vemos como, ¿qué ha pasado? Mirá lo que hizo Jesús. En cambio, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 6, Jesús realiza ese milagro para desembocar en, ahí viene la metáfora, yo soy el pan vivo bajado del cielo. Un discurso, el del pan de vida, que pronunció en la sinagoga de Cafarnaúm, cuyos restos todavía quedan frente al mar de Galilea. Entonces, en el caso en que estamos en las bodas de Caná, uno dice, pero qué abundancia, si cada tinaja
tiene 100 litros, 6 tinajas son 600 litros. Interviene la Virgen, adelanta la hora, porque es María. Si María no fuera la madre del Señor, no podría realizar eso, porque la hora tiene que ver con la voluntad divina del Padre. Y la intercesión de María hace que se anticipe la hora. Y Él hace el milagro. ¿Cuál va a ser la metáfora de este signo en Juan? La metáfora va a ser la abundante sangre que derrama Jesús en la cruz. Él iba anticipando, por eso se lo llama Evangelio mistagógico. Y dicho sea de paso, para la devoción popular mariana, cada vez que ustedes necesiten algo, no porque somos apresurados o ansiosos, pero si necesitamos algo y sabemos que tiene que ser urgente, se puede invocar a Nuestra Señora de Caná, porque ella pidió a Jesús, adelantó la hora. Y a veces nosotros necesitamos algo urgente, porque realmente es una necesidad, no porque seamos ansiosos. Invoquen a María 9 días como una novena bajo la advocación de Nuestra Señora de Caná, en esta advocación. Y la escena del Calvario, ciertamente, es una escena en la que todos nos quedamos atónitos. ¿Por qué nos quedamos atónitos? Porque pudo estar de pie junto a la cruz. ¿Quién resistiría eso? Ver a su hijo como un monstruo. Todo lo que anticipa Isaías en el capítulo 53, que en forma de película lo muestra Gibson en La Pasión. ¿Quién soportaría eso? Ver un monstruo en la persona del Señor, con toda su carne totalmente lacerada. Y la Virgen estuvo de pie, no se movió un instante. Eso lo recibe. Nosotros no podemos ni siquiera, creo, imaginar lo que pudo haber sido esa escena. Sí podemos deducir que la fortaleza de María es única, es sobrenatural, porque María no solamente tuvo el don de la fortaleza, sino que adquirió la virtud de la fortaleza en carácter heroico. Esto es impensable fuera de ese contexto. Después de darles esta presentación a modo de ambientación, ahora sí los invito a tomar, porque ya sabemos más de qué se trata, la hoja número 10, las bodas de Caná. Comienzo escribiendo que nuestro interés se centra en ver cómo este Evangelio presenta a María, y para ello es conveniente recordar que el mensaje de Caná es primariamente cristológico. ¿Qué quiere decir esto? Que se trata del primer milagro en Juan. Es la acción sobrenatural. No es mariológico, aunque María tiene ciertamente un papel fundamental en los sucesos que conducen al signo, según lo sugiere su mención ya en el primer versículo y luego su iniciativa en la cuestión del vino. Trato de poner 4 puntos de reflexión. Letra A, no tienen vino. B, mujer. C, ¿qué tengo yo contigo? D, todavía no ha llegado mi hora. Una síntesis de lo que les vine hablando. El no tienen vino. Hago una pregunta. ¿Pide la Madre de Jesús un milagro para remediar la carencia? Algunos proponen una fe de María en Jesús como taumaturgo, o sea, hacedor de milagros, en atención a la posible existencia de una colección de milagros pre-evangélica. Otros, en cambio, interpretan su afirmación como un aviso a Jesús
de lo que está aconteciendo. Si se considera la respuesta de Jesús, esta parece indicar que las palabras de su madre le han encomendado una responsabilidad ante la situación, por lo cual se confirmaría una esperanza en María de que su hijo remedie la falta de vino. Ningún otro le dijo, no tenemos más vino. Y sabían, porque imagínense que en las bodas de Caná todos fueron invitados. El Señor estaba, la Virgen, y estaban los 12 apóstoles. Era una boda de gente muy directa a la primera comunidad, muy directa. Y solo María es la que genera esperanza. Por lo tanto, de esto extraemos también pedirle a la Virgen, como Madre de la Esperanza, que renueve en nosotros la esperanza de contar con Dios diariamente en nuestras vidas. La esperanza, si no se renueva, se marchita. Es como las plantas. Si no las regamos, se van marchitando. La esperanza hay que renovarla día a día. Yo tengo fe, es una cosa. Yo tengo esperanza, es otra. ¿Y qué es lo que esperamos? La respuesta de Dios. Porque vivimos solo por voluntad de Dios. Nosotros contribuimos al plan de la existencia. Mujer, punto B. Es importante saber que no hay precedente en griego ni en hebreo de un hijo que se dirija a su madre en esta forma. Entonces, ¿cuál es la forma? Al decir mujer, está ubicando a María sobre los lazos sanguíneos. Ahí no le dice madre, le dice mujer. Un poquito más abajo agrego una forma de ver la cuestión en conexión con el apelativo mujer dirigido a la samaritana y a la Magdalena. Podría significar que Jesús no pone énfasis en la maternidad física, sino en la misión de María. Por eso la Mariología estudia el lugar y la misión de María en la tierra. La letra C. ¿Qué tengo yo contigo? Una interpretación exegética que puede ayudarnos a comprender esta pregunta es cuando se pide la intervención de alguien en cosa que siente le es ajena. Sin embargo, accede. Todavía no ha llegado mi hora. La expresión en griego puede significar tanto afirmación como pregunta. Y según esto será la interpretación de la hora. Si es pregunta, la hora sería el misterio público, pero si es afirmación, se trataría del momento de la glorificación. ¿Recuerdan a María Magdalena? No me toques, aún no me he glorificado con el Padre. Otro punto, con este es el último de las bodas, dice su madre a los sirvientes: haced lo que Él os diga. Esta frase, agregué, ejemplifica el poder intercesor de María. Haga lo que Él le diga. Vamos a María entonces en nuestro último momento del encuentro al pie de la cruz. Punto A. Leemos la cita. Junto a la cruz de Jesús estaba su madre. Acá dice estaba su madre, bien definido. Es fundamental notar que María no estaba sola, y además hay un valor simbólico dado a la madre de Jesús y al discípulo amado. En esta cita de Juan 19, 25 al 27 se reúnen dos figuras cuyos nombres propios no se revelan. Puede indicar que la significación de ambas está en sus respectivos papeles. ¿Cuáles serían esas dos figuras? El discípulo amado y María. Nunca dice que era Juan. Eso queda
en suspenso. El discípulo amado. Ahora bien, este es mi comentario. Este versículo es la base de toda recreación litúrgica y teológica de la presencia de María al pie de la cruz. Es el típico Stabat Mater que se canta el Viernes Santo, ¿recuerdan? Ante la Virgen de los Dolores. Fíjense las estrofas lo que dice el traducido. La Madre piadosa estaba junto a la cruz y lloraba, muy bien, todos juntos, mientras el Hijo vendía, cuya alma triste y piadosa, traspasada y dolorosa, era cuchillo tenía. Oh, cuán triste, oh, cuán aflicta se vio a la Madre bendita de tantos tormentos llena, cuando triste contemplaba, dolorosa miraba del Hijo amado en la pena. Acá, claro, son las primeras cantarás estrofas del Stabat Mater, traducido por Lope de Vega en estos años. Mujer, ahí tienes a tu hijo. Y luego va a decir, hijo, ahí tienes a tu mujer o a la mujer. No, va a decir a tu madre. Fíjense, a la Virgen nuevamente la coloca por encima de los lazos sanguíneos. Mujer, eso es para marcar el lugar y la misión de María. Ahí tienes a tu hijo. Y luego dice, hijo, ahí tienes a tu madre. Y aclaro lo siguiente, la fórmula duplicada, he aquí o ahí tienes, que corresponde a la partícula griega ide, es revelacional y descubre una realidad interior más allá de lo que los ojos ven. En el Calvario los ojos humanos solo ven a un ajusticiado, a su madre y a un fiel amigo, pero la palabra de Jesús revela una misteriosa relación de maternidad y filiación que desde ahora va a unir conscientemente a María y a los discípulos de Jesús. Y si quieren subrayar lo que sigue, en esta frase se le da a la maternidad de María una extensión que va más allá de su dimensión física, más allá. Y agrego, Juan, el discípulo amado, representa en el cuarto evangelio el ideal del cristiano, pero es además el testigo por excelencia. El apelativo mujer, si se tiene en cuenta en conexión con el capítulo 2 de las bodas, revelaría el momento en el cual la madre de Jesús sí puede intervenir, desde el momento que le dice mujer. También para ella ha llegado la hora, tal como lo indican las palabras de Jesús a ella dirigidas. Por eso, la interpretación de la escena se centra en la nueva relación materno-filial proclamada por Jesús. La familia natural queda sustituida por una familia de discípulos, lo que llamamos la familia escatológica, de la que habla el Evangelio de Marcos. Desde la hora de la cruz, Jesús otorga a su madre física una función espiritual en cuanto madre del discípulo, quien también desempeñará una función hacia ella en cuanto hijo. Por eso decimos, nuestra madre, somos hijos de María. En los siglos posteriores, agrego, se presentan dos tradiciones importantes con respecto al alcance simbólico de la Madre de Jesús. Una tradición considera a María al pie de la cruz como una figura de la Iglesia. Esto data del siglo IV. Y la otra es que considera a María como individuo, madre de todos los cristianos, que aparece en Oriente en el siglo XI y en Occidente en el Oriente, noveno siglo,
en Occidente, XI. Esta segunda interpretación ha sido desarrollada extensamente por los que han buscado en este episodio la base para una teología de la maternidad espiritual de María. Bueno, como sé que es el último momento, no quise extenderme mucho más en esta tercera parte, porque realmente ustedes prestaron mucha atención también en el primer bloque formativo, en el segundo bloque formativo, y este lo quise hacer más aliviado para que todos nos llevemos un contenido general, pero estoy seguro, porque la experiencia también lo demuestra, que uno de cada predicación va tomando lo que necesita para la vida personal, asociándolo, y en este caso, en el conocimiento de la Virgen María. Es una experiencia muy personal, como es toda experiencia religiosa y espiritual. Cada uno tiene su devoción a la Virgen, a veces bajo una advocación u otra, o según las circunstancias. Y creo que de todo lo que hemos tratado, para cada uno habrá habido alguna semilla que le cayó y le hizo bien escuchar. Espero que así sea. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.